dicen si nos conectamos más temprano. Le confirmo, doctora, porque me parece que algunos tenemos, bueno, tienen clase de 4 a 6, si no mal recuerdo. Ok, bueno, ustedes me dicen, ¿no? Claro, Ya para ver si puede ser un poquito más temprano, porque como a las 9 se van a conectar con el doctor Esquivel, ¿no? exactamente. Sí, para que no sea así como, bueno, como todo tan saturado, pero bueno, me comentas mañana. Claro, Si ya doctora. estás, sí, si ya estás listo, entonces podemos empezar para que terminemos un poquito, no, bueno, no tan a tiempo con el doctor Esquivel. Ok. Ok, ¿Sí se ve la presentación? sí. Perfecto. Buenas noches compañeros, el día de hoy vamos a hablarles de cardiopatía isquémica. Mi compañero Gerardo, mi compañera Alma y yo, José Antonio. Bueno, ¿qué entendemos como cardiopatía isquémica? Esta va a ser una alteración que tiene lugar en el miocardio y esto va a ser producida por un desequilibrio en el aporte de oxígeno y pues igual de la demanda del mismo. Para, bueno, para permitir la función adecuada de la célula. También otro concepto importante que marcan es la isquemia miocárdica, que es igual el proceso mediante el cual se reduce la presión de perfusión sanguínea en el área del músculo cardíaco que condiciona una deprivación de oxígeno tisular y bueno, esto evita la remoción de sus productos catabólicos. En cuestión de su epidemiología, eh, la cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus 2 aquí en nuestro país es uno de los mayores problemas de salud pública, al igual que, bueno, es la primera causa de mortalidad, registrándose 97, más de 97,000 casos de enfermedades isquémicas cardíacas y más de 34,000 por eventos cerebrovasculares. Ahora, hay distintas patologías de cardiopatía isquémica que son los temas que vamos a abordar el día de hoy, en los cuales están la angina de pecho estable, la angina de pecho inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto con elevación del segmento ST. Bueno, vamos a empezar con la angina de pecho estable. Este se podría decir que es el síntoma más característico de la cardiopatía isquémica y se va a definir como un dolor, opresión o malestar generalmente torácico que es atribuible a isquemia miocárdica transitoria. Su localización típica es retroesternal y esta puede irradiarse a cuello, hombros o mandíbulas o brazos, que ya lo veremos en la fisiopatología. En cuestión de su epidemiología, se va a presentar entre 30,000 a 40,000 casos por millón de habitantes. Este, este va a aumentar su prevalencia con la edad, ya sea de hombre y mujer. Tiene una prevalencia del 5 al 7% en las mujeres de 45 a 64 años y de 10 a 12% de 65 a 84 años. Igual la cifra para el hombre pues no es tan distante del de la mujer y tiene una tasa de mortalidad del 1,2 al 2,4%. Hay como una clasificación que hace la Sociedad Cardiovascular Canadiense para dividirla en 4 grados de acuerdo a, a las limitaciones que puede producir la angina estable. En el grado 1, pues la angina es consecuencia de ejercicios extenuantes, rápidos o prolongados, eh, donde la actividad física ordinaria como andar o subir escaleras no produce este dolor de angina. En el grado 2 ya hay una limitación ligera a la actividad ordinaria. Esta se puede presentar cuando estás caminando de forma rápida o subiendo escaleras igual de forma rápida, o en alguna cuesta o también se presenta algún estrés emocional. El grado 3 ya son limitaciones que se manifiestan en la actividad física ordinaria. Estas pueden ser al caminar 1 o 2 cuadras o subir un piso por las escaleras. Y el cuadro 4 pues ya el paciente es incapaz de llevar a cabo alguna actividad sin que presente angina. Aquí pues el paciente no va a poder realizar ningún tipo de actividad física y bueno, también puede presentarle aquí la angina de
ocasionalmente en reposo. Bueno, en cuestión de su fisiopatología, esta angina, ¿por qué va a pasar? Recordemos que va a haber una obstrucción en la arteria coronaria por una placa de ateroma, por lo cual va a disminuir el calibre del vaso. Generalmente se ocluye hasta el 70% con estas placas de ateroma. Y el porqué de que no da el dolor, bueno, que no presenta la angina en reposo es porque en el estado basal eh, los requerimientos no, bueno, los requerimientos están son capaces de mantener el aporte miocárdico adecuado, o sea, como que se completan y no provoca el dolor. Y bueno, ya cuando se hace ejercicio, ya hay una incapacidad de mantener los requerimientos o las necesidades, lo cual va a provocar la isquemia miocárdica. Esto pues nos va a dar alteraciones en la función contráctil, cambios en el electrocardiograma e igual la presencia de angina. Bueno, aquí cuando se produce esta obstrucción y hay un mayor requerimiento, se produce una glucólisis anaerobia, la cual va a liberar iones de hidrógeno, potasio y lactato, lo cual va a condicionar una acidosis en el seno coronario, una caída del pH en el seno coronario. Por ende también va a haber una sobrecarga de calcio, el cual va a congelar los movimientos del sarcolema y del retículo sarcoplásmico. Y esto va a ser la principal causa del deterioro de la relajación ventricular, que es una disfunción diastólica. También se van a liberar distintos mediadores que estimulan las terminales nerviosas. Uno de ellos, y bueno, el principal es la adenosina, que se va a liberar en grandes cantidades en el espacio intersticial. Esto va a estimular los receptores de adenosina A1 y van a transferirse por las neuronas eferentes y aferentes hacia los centros gangliolares que están en C7 a T4. Esto es importante ya que nos va a explicar la irradiación del dolor hacia hombros, maxilar, cuello, brazos, porque las neuronas aferentes y eferentes, aparte de integrarse a las neuronas cardíacas intrínsecas, también se dirigen hacia los ganglios mediastínicos, cervicales y dorsales. Y esto pues explica la irradiación del dolor que puede presentar el paciente. Aquí el diagnóstico es importante tomar en cuenta el interrogatorio. Es fundamental para poder establecer el diagnóstico de angina estable, ya que la exploración puede ser normal en un sujeto que no tiene el ataque anginoso en ese momento, por lo cual hay que tipificar el dolor, preguntándole al paciente cómo es este dolor, si es un dolor de centro torácico, si es desencadenado por ejercicio, por frío o estrés emocional, y si desaparece en reposo, que es lo característico de esta angina estable. También hay que considerar diversos factores de riesgo, como es si el paciente tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, consume tabaco o tiene alguna dislipidemia. Aquí también el paciente nos puede comentar que ya él puede prever qué acciones son las que van a ocasionar el ataque anginoso. Si estamos en la consulta con el paciente y llegara a presentar el ataque anginoso, lo que podríamos observar sería un doble levantamiento sistólico palpable en el ápex, que sería como una doble jiba sistólica, y esto se va a producir por el impulso apical y otra por el abombamiento del miocardio isquémico. A la auscultación se podría escuchar un cuarto ruido, y esto va a ser por la disminución de la distensibilidad ventricular.
Y también se puede escuchar un soplo sistólico apical transistorio. Esto por la disfunción reversible de los músculos papilares por la isquemia transitoria. Es importante aclarar que pues no siempre o no va a presentar todos estos síntomas. Puede que los encontremos o que no los encontremos. Eh, para poder diagnosticar la angina estable es importante realizar un electrocardiograma a todos los pacientes que tengan que sufran dolor. En este caso, en el electrocardiograma, si logramos hacerlo mientras está el episodio anginoso, podremos encontrar signos de isquemia, como es la onda T negativa e infradesnivel del segmento ST. También, ya que este angina estable que se produce por un esfuerzo, podemos realizar o pedirle al paciente que haga una prueba de esfuerzo en una banda sin fin, que ahorita les voy a explicar. Y también se podría hacer una ecocardiografía dinámica, donde vamos a ver el engrosamiento sistólico de las paredes del ventrículo. O también se podría implementar fármacos como dobutamina y atropina eh, para activar el inotropismo y cronotropismo y así ver el efecto de este. Ahora en Perdón, una... de hecho eso se refiere, perdón, de hecho eso se refiere a la ecocardiografía, dinámica. Es precisamente hacerle al paciente primero un ecocardiograma en reposo y después al paciente le vamos a canalizar obviamente, bueno, una vena, o sea, generalmente del antebrazo, y vamos a colocar una bomba de infusión donde vamos a ir incrementando la dosis de la dobutamina. Y generalmente la dosis de la dobutamina se incrementa cada 3 minutos y nosotros vamos a tomar en cada incremento de la dosis de dobutamina una imagen del corazón. Generalmente se hacen cortes en ejes cortos y en los ejes 2 cámaras y 4 cámaras. Y en cada incremento de la etapa de la dobutamina vamos a observar cómo se mueven las paredes del corazón. Vamos a ver si un paciente inicialmente tenía una contractilidad normal en todas las paredes y con la dosis creciente de la dobutamina, igual aquí vamos a llegar a la frecuencia cardíaca máxima esperada del paciente, así como lo hicimos con la prueba de esfuerzo, vamos a calcular cuál es el 85% de su frecuencia cardíaca máxima y hasta ese valor vamos a llegar con la dobutamina. Pero lo que, bueno, vamos a observar aquí es en cada incremento de la dosis vamos a ir viendo la movilidad de cada región del corazón. Y si en un territorio, bueno, sí, por ejemplo, que el paciente en la pared inferior tuviese una contractilidad normal en reposo, pero que a dosis crecientes de la dobutamina en esa pared tuviésemos una hipocinesia, quiere decir que obviamente en ese territorio está teniendo isquemia el paciente y así es como la demostramos por medio de este estudio. Ok, continúa de favor. Gracias. En cuestión de la interpretación de la prueba de esfuerzo, puede resultarnos negativa, positiva sin Angor o positiva con Angor. Aquí pues la positiva va a ser cuando la frecuencia cardíaca sea más del 85% que de la frecuencia esperada. Una respuesta presora normal puede presentar o no arritmias. Bueno, si es positiva sin Angor, pues no va a aparecer la angina. Y el electrocardiograma va a ser anormal con una depresión del segmento ST. La positiva con Angor es igual que la positiva sin Angor, nada más que va a aparecer aquí el Angor. Bueno, también nos pueden dar una valoración hacia un riesgo, si puede ser alto, intermedio o bajo, en el cual pues vamos a poder valorar qué tratamiento vamos a tomar con el paciente. Si es de un bajo riesgo, podemos utilizar tratamiento farmacológico y ya vamos a valorar su respuesta. En dado caso que tenga un riesgo alto, vamos a proceder con una corono, coronariografía para poder observar los vasos coronarios de mejor forma e igual poder considerar una revascularización.
Ahorita les voy a explicar eso, pero bueno, empezamos con el tratamiento como medidas generales, pues sería eh, eliminar los factores de riesgo que producen, que nos pueden dar Angor, que sería como el dejar de fumar. Igual si el paciente tiene sobrepeso, pues reducir el peso, igual una dieta balanceada, el realizar ejercicio físico moderado, regular y mantenido de acuerdo a la capacidad funcional. Igual si tiene dislipidemia, pues el control del colesterol y evitar situaciones que desencadenen angina como estrés o frío. En cuestión del tratamiento farmacológico, eh, tenemos medicamentos que van a reducir el consumo de oxígeno del miocardio, que serían los betabloqueadores, bloqueadores del calcio o nitratos. En los beta bloqueadores podemos usar propanolol, atenolol, metoprolol. En los bloqueadores de calcio, nifedipina, verapamil, diltasem. O en los nitratos, nitroglicerina. Igual podemos usar medicamentos que inhiben la agregación plaquetaria, como es el caso de la aspirina o clopidogrel, que se recomienda igual la aspirina. Bueno, se recomienda usarla porque va a reducir los eventos vasculares y a una dosis de 80 hasta 325 miligramos por día. Ahora, ¿cuándo vamos a considerar una revascularización en estos pacientes? En general, los pacientes con indicación de angiograma coronario puede revelar una estenosis coronaria severa. Estos van a ser candidatos potenciales para la revascularización. También hay que considerar esto, como les comenté, si el tratamiento farmacológico no va a controlar, no controla estos síntomas. Y también también si las pruebas como ecocardiograma revelan alguna zona que pueda estar en riesgo en el miocardio. Bueno, pasamos con la angina inestable. Este va a ser un cuadro producido por insuficiencia coronaria aguda y grave que no llega a producir un infarto al miocardio, y este va a aparecer de forma impredecible durante el reposo. Esta va a ser principalmente su característica. Bueno, en cuestión de su fisiopatología, igual va a ser a causa de una placa aterosclerosa. Recordemos que la placa de ateroma va a estar constituida por un núcleo lipídico, que será por aquí más o menos, y bueno, que está compuesto por ésteres de colesterol, y se van a encontrar en el subendotelio. Estos van a ser reconocidos por los monocitos como un cuerpo extraño, los cuales los monocitos van a llegar hacia el sitio donde se encuentra la placa y van a empezar a fagocitar este colesterol. Esto va a producir unas células espumosas, las cuales pues va a estar así conformado el núcleo con ésteres de colesterol y células espumosas. Esta oxidación de lipoproteínas va a llamar a las células, a los linfocitos T, perdón, que se encuentran en el músculo liso, y estas van a empezar a formar, a sintetizar colágeno y elastina para poder envolver todo este proceso inflamatorio. Por lo cual pues la placa va a quedar formada por ésteres de colesterol y células espumosas y rodeadas por una membrana fibrosa formada de colágeno y elastina. Bueno, pues aquí también los linfocitos T van a producir interferón delta, el cual va a bloquear la síntesis de colágeno y elastina y va a estimular a las células espumosas para que sinteticen proteasa, colagenasa y gelatinasa, las cuales van a producir o más bien van a digerir esta membrana fibrosa, lo que va a provocar que todo este núcleo pueda estar en contacto
con la sangre en el vaso, en la luz del vaso. Este, y así provocando el... Bueno, ahorita les voy a explicar. Pueden provocar ya el efecto o el dolor en, el, en la angina. Aquí es importante mencionarles el concepto de placa vulnerable, que sería esta del lado izquierdo, la cual es una placa aterosclerosa que tiene un gran núcleo, que sería todo núcleo lipídico, y pues una membrana fibrosa delgada, que sería esta. Es importante esto porque esta placa vulnerable eh, tiene una alta probabilidad de que se rompa y bueno, que se ponga en contacto todo esto con la sangre hacia la luz del vaso. Eh, Cuando se llega a lesionar la membrana, de inmediato responde el cuerpo mandando, bueno, con la agregación plaquetaria y también con la coagulación para que no salga todo este material este, hacia la luz del vaso. Y bueno, aquí va creando estas microrupturas, van a producir que aumente el tamaño de la placa. En caso de que haya contacto de, de todo este material con la sangre, desencadena un proceso de trombosis coronaria, ya que las células espumosas tienen un factor tisular, que es un gran, tiene un gran poder procoagulante. En dado caso de que toda la bueno, que la trombosis sea total, esto va a provocar un infarto que veremos más adelante. Y si el trombo es suboclusivo, pues nada más va a provocar la angina inestable. Aquí pues tiene que ver mucho tanto el sistema fibrinolítico para la lisis del trombo, que cuando aquí actúa ya cuando se lisa el trombo, pues va a desaparecer el dolor. Entonces pues sería una lucha constante entre la coagulación y el sistema, bueno, sí, entre la coagulación y el sistema fibrinolítico. Es por eso que se produce el dolor en la angina inestable. Y bueno, aquí podemos ver dos imágenes, la diferencia entre las placas estables e inestables, que la estable generalmente es la en la angina estable y en la angina inestable, que aquí pues en la estable, pues como les había comentado, se ocluye más del 70% de la luz del vaso. Aquí la diferencia es que el núcleo es pequeño, con una gran membrana, y bueno, la inestable pues no ocluye tanto el vaso, pero la membrana es muy delgada y se puede romper y provocar esos dolores en la angina inestable. Ahora, ¿qué cuadros clínicos nos va a presentar? Pues igual que la angina estable, un dolor torácico retroesternal o precordial de tipo opresivo, transfictivo, quemante. Igual puede irradiar hacia hombro, brazo, epigastrio, cuello, maxilar. Igual el signo de Levin, que pues es el llevar el puño hacia el pecho. Igual podemos encontrar la presencia del cuarto de ruido o algún soplo. Eh, Puede haber distintas presentaciones de la angina inestable, donde está en la prolongada, que tiene una duración mayor de 20 minutos, de nueva aparición de clase 2 o 3 de la clasificación cardiovascular canadiense, una acelerada que va a empeorar en el último mes, en la cual va a crecer en intensidad y frecuencia, y también una angina post-infarto, que sería después de 24 horas y menos al mes. Y ahí igual, bueno, para diagnosticar esta va a ser con un electrocardiograma. Igual vamos a poder ver datos de isquemia. Aquí puede ver infra o supradesnivel del segmento ST y una onda T negativa. Podemos emplear marcadores cardíacos como la troponina T o la troponina I, al igual que la proteína C reactiva. Pues aquí la proteína C reactiva va a estar aumentada por el proceso inflamatorio, e igual se puede hacer una angiografía coronaria. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Pues igual vamos a poder darles aspirina, nitratos, betabloqueadores,
o heparina u otro anticoagulante. En dado caso de que queramos hacer el procedimiento de una angiografía, podemos darle clopidogrel o inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Y bueno, de acuerdo a, dependiendo si es complicada o no esta angina, pues podemos hacerle la angiografía de 24 a 48 horas, o si es complicada, pues sería hacerlo urgente. Este, Vamos a valorar aquí el vaso, si es si podemos hacerle una, ay, se me fue el nombre. Intervencionismo coronario percutáneo. Ah, sí, sí. Sí. Intervención percutánea, coronario percutáneo. Coronario percutáneo. Sí. Sí. Igual, pues después de esto, igual manejar los factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, igual todo el estilo de vida. Y bueno, las indicaciones para el tratamiento intervencionista es que haya tenido troponías positivas, que tenga isquemia de reposo o angina recurrente a pesar del tratamiento farmacológico, que haya una aparición de depresión del segmento ST, aparición de angina en presencia de insuficiencia cardíaca, inestabilidad hemodinámica o que tenga una taquicardia ventricular sostenida. Y bueno, pues esto es una tablita con algunas diferencias entre la angina estable e inestable, en donde la estable pues va a tener una duración entre 2 a 10 minutos y va a ceder con el reposo, o la angina inestable pues esta va a tener una mayor duración que va de 10 a 20 minutos o más. Y bueno, el dolor va a ser semejante en ambas patologías, solo que en la angina estable pues va a ser un inicio predecible y reproducible. En cambio en la angina inestable pues es impredecible este inicio. Como les comenté, pues el alivio puede ser en reposo o con nitroglicerina. Y en la inestable, pues va a tener una respuesta variable al tratamiento. Ok, chicos, ¿alguna duda en relación a la angina? No, doctora. ¿No? Ok, entonces continuemos con el infarto. Ok, bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. amigo. Sí. Ok. Bueno, pues para empezar con el apartado de infarto, pues a modo de recordatorio les puse la clasificación de la cardiopatía isquémica, que bueno, inicialmente la cardiopatía se divide en dos grandes síndromes, que es la cardiopatía isquémica crónica, que como su nombre lo dice, realmente su evolución es progresiva, es lenta, y del otro lado tenemos a los síndromes coronarios agudos. La diferencia entre estos dos grupos es realmente que sí, tienen su lesión de base aterosclerótica, esta placa de ateroma, pero el mecanismo fisiopatológico por el cual se va a presentar pues va a ser distinto. En donde encaja este infarto agudo del miocardio, pues será en los síndromes coronarios agudos, y pues de esta clasificación se deriva infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Ok, la que sigue, por favor. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de un infarto agudo del miocardio? Pues la definición que nos dan las guías europeas de cardiología de 2020, pues nos dice que es la necrosis de células miocárdicas en un entorno clínico compatible con isquemia miocárdica aguda. Para que entendamos mejor la definición, a qué se refiere con esto de un entorno clínico compatible, pues nos dan ciertos criterios, entre los cuales entra la detección o del aumento o descenso de algún biomarcador, esto se los van a explicar más adelante, el cuadro clínico de isquemia cardíaca, que cambios en electrocardiograma que refieren a isquemia, como es la elevación del segmento ST, ondas Q patológicas, evidencias por imagen de pérdida de miocardio viable y, bueno, un trombo intracoronario agudo detectado. ¿Ok? La imagen que está al lado nada más es para hacer énfasis o no obviar el hecho de que dependiendo del punto de obstrucción y de la arteria que esté afectada, será el área que va a afectar, o bueno, el área de isquemia que va a llegar a la necrosis. ¿Okay? A razón de que si tenemos una arteria principal afectada, pues el área de isquemia será mayor. La que sigue, por favor.
Bueno, en cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares, definidos como cualquier hábito, característica o rasgo que aumente la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular, pues entre estas está la edad, es decir, bueno, referían mayor de 65 años, ya que la incidencia aumenta conforme a la edad, esto por distintas razones, ya sean atribuibles a una disfunción endotelial, un mayor riesgo de presentar placas de ateroma. De hecho, se mencionaba que desde la tercera década de vida, pues ya algunos pacientes pues ya tienen, ya comienzan con la formación de estas placas. Además de que pues llegan con más comorbilidades, como la hipertensión arterial. Y ahorita les voy a explicar otra. En cuanto al sexo, se menciona que afecta más a mujeres que a hombres, esto por razón de la menopausia, como se sabe, los estrógenos son un factor protector cardiovascular, entonces cuando se disminuye su producción, pues se pierden estos beneficios, evidenciando como el aumento de LDL y un deterioro en el endotelio. Esto, bueno, mencionan que en las guías europeas mencionan que afecta más a mujeres, pero en la guía de práctica clínica nos dice que los más afectados son los hombres. ¿Ok? Ajá, aquí es que, o sea, las mujeres se supone que tenemos, como ya lo dijiste bien, cierta protección hormonal, pero obviamente, y bueno, antes de que la mujer llegue a la menopausia, tiene esa protección y es menos probable que se infarte, pero después de la menopausia, el riesgo incrementa y supera al del hombre. Entonces, después de la menopausia, el riesgo es muchísimo mayor en la mujer. Ok. Ajá. Sí, gracias. En cuanto a la hipertensión arterial, no, ándale, está bien. En cuanto a la hipertensión arterial, pues se menciona que es un factor de riesgo. ¿Puedes regresar una, por favor? Ya, gracias. Ya que al menos se estima que el 35% de los adultos menores de 65 años presentarán hipertensión arterial y esta cifra se eleva hasta en un 68% en pacientes mayores de 65 años. Y pues bueno, esto es un factor de riesgo debido a esta vasoconstricción. En cuanto al tabaquismo, igual ya nos había mencionado, estos pacientes con tabaquismo pues tienen 2 veces más riesgo de presentar alguna cardiopatía isquémica, esto por diferentes mecanismos. Aquí sí la lesión endotelial va a ser directa por todas estas sustancias que tiene el cigarrillo y además de que promueve una mayor agregación plaquetaria, que es fundamental en el mecanismo fisiopatológico que va a causar esta patología. De hecho, se menciona que el abandono de este hábito pues será de mucha ayuda en cuanto a la disminución de riesgo tras 6 meses. ¿Ok? Y bueno, otra comorbilidad que también nos menciona como factor de riesgo pues será la diabetes, que bueno, casi no se encuentra, pero por distintos mecanismos, pues favorece la aterotrombosis coronaria, que es el mecanismo dominante en cuanto al infarto agudo del miocardio. Estos mecanismos, pues va de perfil lipídico desfavorable, como es el aumento de los triglicéridos, disminución de HDL, aumento de LDL, un estado de hipercoagulabilidad y procesos inflamatorios que son resultado de esta patología, que es la diabetes, aumentando el riesgo de presentar las placas de ateroma y, por tanto, el riesgo de cardiopatía isquémica. De hecho, mencionaban que en estos pacientes la incidencia es mayor de síndromes coronarios agudos. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿cuántos tipos de infartos existen de acuerdo con las guías? Pues nos mencionan 5 tipos. Esta clasificación de infartos mencionaban que era el nombre de clasificación clínica o fisiopatológica de infartos. El tipo 1 es el más frecuente, como les menciono, es la trombosis coronaria sobre una placa de ateroma que se rompe. Este mecanismo nos lo acaba de explicar Toño, pero solamente voy a puntualizar para no dejarlo desapercibido. La lesión inicial o la lesión que se tiene es una placa de ateroma, pero esta placa, por su distinta, o por su centro, que son puros lípidos, pues genera una ruptura. De hecho, este mecanismo se conoce como mecanismo tipo de infarto 1 o de erosión o de ruptura, que, bueno, esta ruptura llega a generar una lesión en el endotelio, esto es reconocido, se activa la cascada de coagulación y ahora, además de tener la placa de ateroma, que está disminuyendo la luz de la arteria, ahora se agrega un trombo encima de esta placa, por lo que lleva a la obstrucción completa bueno, casi completa, dependiendo del caso, de la arteria.
Este mecanismo mencionan que es del 75 al 80% de los casos. El que sigue, por favor. Bueno, los otros tipos que se tiene, el tipo 2 es el desajuste entre el aporte y demanda de oxígeno. Esto, pues, se menciona que igual se tiene la placa de ateroma, se tiene pues, esta disminución ya de la luz de la arteria, pero por otras circunstancias se va a disminuir el flujo sanguíneo y esto nos llevará al infarto, que estas otras serían la hipotensión, la hipertensión, taquiarritmia, bradiarritmia, una hipoxemia o un espasmo de arteria coronaria. El tipo 3, este es conocido como infarto agudo del miocardio de muerte súbita. Se menciona que lo único que se tendría son antecedentes de síntomas isquémicos. El tipo 4 se va a dividir en tres, que es 4A, 4B y 4C. El 4A es post-intervencionismo percutáneo coronario. El tipo 4B es que se presente una trombosis posterior a un stent. Tipo 4C es una restenosis igual en relación al stent. Y tipo 5 es posterior a una cirugía de revascularización. Todos estos mecanismos que le estoy diciendo, esta clasificación fisiopatológica, clínicamente se va a manifestar como un síndrome coronario agudo que nos va a llevar a dos posibilidades. Bueno, en sí son tres según la clasificación, pero ahorita solo les hablaré de dos. La que sigue. ¿Qué sería el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST? Aquí solamente les haré mención en cuanto a sus diferencias en el mecanismo fisiopatológico. Ahorita les van a hablar más adelante en relación al electrocardiograma. Y pues bueno, con elevación del segmento ST se menciona que también es llamado como infarto clásico o con presentación de ondas Q. Y esta es a razón de una obstrucción completa, es decir, de manera abrupta, pues se va a restringir el flujo sanguíneo y esto es lo que generará la isquemia generará el daño en el miocardio. Por el otro lado, tenemos el síndrome coronario sin elevación del segmento ST, que mencionaban que antes se le conocía como infarto agudo de miocardio sin ondas Q, y esto es porque se tiene una obstrucción incompleta. Realmente todavía tiene cierto flujo, pero no es suficiente para cumplir con la demanda, y esto es lo que generará el daño. Bueno, el dolor y todo esto que ya nos explicaban. A modo de recordatorio, nada más mencionar, pues, qué es el segmento ST. Es este espacio entre el complejo QRS, bueno, entre este RS, hasta el inicio de la onda T, que es una línea isoeléctrica correspondiente al final de la despolarización ventricular y al inicio de la repolarización. Entonces, una alteración en esta línea, pues nos estaría indicando un daño, bueno, mencionan que es característico de un daño isquémico, pero pueden ser otras causas. Pero pues ahorita solo me quedaré con eso. La que sí. Ok, les voy a hablar de la evaluación. Disculpen si no me escucho bien, pero es que está lloviendo muy feo por mi casa. Eh, bueno, es importante en el paciente, bueno, la exploración física, porque la mayoría de los pacientes pues van a referir un dolor torácico y este va a ser importante, bueno, describir o poder identificar las características que este va a tener y asociarlo con los factores de riesgo mediante la historia clínica del paciente. Entonces, como ya les dije, pues el dolor va a ser el síntoma más característico. Este va a ser un dolor retroesternal, va a ser opresivo, puede aparecer durante el reposo o el esfuerzo, va a irradiar hacia hombros, brazo izquierdo, también puede irradiarse a ambos brazos, hacia el maxilar inferior, y este va a ser de gran intensidad y de carácter creciente. Incluso puede llegar a ser intolerable por el paciente y no va a ceder con el reposo como en la angina estable. Se dice que debe tener una duración mayor a 20 minutos, incluso hay unas bibliografías que manejan mayor a 30, y puede también que tenga un factor desencadenante como el estrés, el ejercicio físico o anemia, y pues estas situaciones van a hacer que aumente el consumo del oxígeno en el miocardio, o igual puede que no exista un factor desencadenante. También se puede acompañar de síntomas neurovegetativos, como son náusea, vómito y diaforesis, signos de bajo gasto cardíaco, como hipotensión y oliguria,
y se menciona que si se acompaña de bradicardia, cialorrea, broncoconstricción y vómito, puede hacerse el diagnóstico de reacción vagal. Bueno, y en el caso de los síntomas atípicos, que se pueden manifestar como molestias epigástricas, como náusea, debilidad, estos van a ser frecuentes en pacientes diabéticos, ancianos y en mujeres. Bueno, también mencionan algunas bibliografías que, bueno, dentro de la caracterización del dolor, este no debe responder a nitroglicerina, bueno, perdón, a nitratos, y se menciona, bueno, la AJA dice que debemos de quitar esta, como esta definición, porque hay algunos dolores torácicos de origen epigástrico, perdón, de origen gastrointestinal, que van a ceder a la administración de nitratos. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Bueno, y entonces también hay que hacer un diagnóstico diferencial con el dolor torácico de origen, tanto, bueno, por otras patologías de origen cardiovascular y de origen no cardiovascular. En la tabla, pues vienen claramente las etiologías responsables de esto, del dolor torácico, pero como pues ya les dije, es una evaluación integral, tomando en cuenta los factores de riesgo del paciente, sus antecedentes y la caracterización del dolor torácico. ¿Puedes darle otra, por favor? Bueno, también se menciona que la palpación del área precordial es importante porque puede haber el choque de punta, pero también otros autores mencionan que este puede ser un signo que no puede estar presente o difícil de palpar. Y también en la auscultación, otros signos que nos pueden interpretar disfunción ventricular puede ser el apagamiento del primer ruido, la aparición del cuarto y tercer ruido, que en el caso del tercer ruido nos puede indicar una insuficiencia ventricular izquierda, y también el desdoblamiento paradójico del segundo ruido. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Bueno, y ahora sí, en cuanto al electrocardiograma, pues se menciona que el paciente, o bueno, todo paciente sospechoso, debe estar bajo monitorización, y el electrocardiograma pues nos va a ayudar para diferenciar si es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o que no tenga elevación, porque clínicamente pues no son distinguibles. En el caso del electrocardiograma, pues vamos a poder confirmar o descartar la presencia del infarto. En este caso les voy a hablar de la elevación del segmento ST, y menciona que para que podamos tomarlo como diagnóstico, el segmento ST debe estar mayor a 1 milímetro en dos derivaciones contiguas. Hay bibliografías que dicen que debe ser mayor a 2, y también encontré esta que dice que es mayor a 2 en derivaciones de B1 a B4. Y también hay otras que mencionan que si encontramos un bloqueo completo de rama izquierda, también puede ser diagnóstico, pero hay, bueno, encontré como opiniones que no lo toman como diagnóstico. Otra de Ajá, las... perdón, sí, bloqueo de rama izquierda, o sea, cuando es de nueva aparición, hace sospechar que el paciente puede estar cursando con cardiopatía isquémica o que puede tener cardiopatía isquémica, pero existen criterios específicos en un paciente que tiene rama izquierda que se llaman criterios de Brugada. O sea, porque ya de por sí el bloqueo de rama izquierda produce cambios en el ST y en la onda T. Entonces es difícil a veces saber si un paciente con bloqueo de rama izquierda está cursando con un evento agudo. Como les comento, hay ciertos criterios específicos que se llama de Brugada. Pero la sospecha es cuando un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Ahí tenemos que hacer el protocolo de estudio completo cuando es de nueva aparición, y obviamente tiene factores de riesgo, ¿verdad? Es un paciente pues ya añoso, diabético, hipertenso, etcétera. Tenemos que hacerle su protocolo de estudio. Ok, continúa. ok.
Bueno, también se menciona que la elevación del segmento debe crear una onda cóncava, así como está en la carita, en la carita triste. También una de las cosas en las que nos va a ayudar el electrocardiograma va a ser que podemos determinar o conocer el momento de la evolución del infarto agudo. Bueno, perdón, del infarto, ya sea agudo, ya sea, bueno, un infarto reciente o en estados más crónicos. En la imagen de abajo van a poder observar que pues inicialmente se van a producir ondas T picudas. Esto es sugerente de, bueno, en procesos agudos que van a seguir por la elevación del segmento ST y posteriormente la negativización de la onda T, esta va a ser profunda y simétrica, y también esto nos puede, bueno, perdón, después de la normalización del segmento ST, pues va a haber una inversión de la onda T, y si este proceso se continúa, aparece la onda, perdón, la Q, sí, la onda Q, que esta va a ser indicativo de necrosis. También se puede evaluar el tratamiento si es que se dio en una fase aguda porque pues no se va a desarrollar la onda Q de necrosis, y la inversión también de la onda T puede estar, bueno, se puede normalizar o incluso persistir, y pues lo ideal es que el electrocardiograma salga normal. También nos va a ayudar a poder identificar la localización anatómica en la que está, bueno, la que está sufriendo la isquemia, de acuerdo a las derivaciones. En el caso de la derivación 1 y la derivación ABL, perdón, es que no, sí, ABL es en la cara lateral alta, bueno, mencionan alta, pero la mayoría dicen que es lateral. En derivación 2, 3 y ABF, la cara inferior. En la derivación, en la derivación B1, B2 es en la porción septal. En la derivación B3, B4, en la cara anterior, y en la B5 y la B6, en la parte lateral baja. Y a veces que va desde B1 hasta B6, le decimos que es anterior extenso. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿le puedes dar a la que sigue? Bueno, y con relación al síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, se menciona que alteraciones en este segmento, ya sea un descenso o un descenso transitorio que no dure más de 20 minutos, con un descenso menor a 2 milímetros en derivaciones contiguas igual, o también que el electro puede estar normal, es indicativo de síndrome agudo coronario sin elevación del segmento ST. También que si tenemos, bueno, si tenemos la posibilidad de comparar un electrocardiograma previo de los pacientes que lleguen, pues eso sería lo ideal, pero pues si no, quedarnos con el que le hacemos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Otra de las cosas que nos va a ayudar en el diagnóstico de, bueno, como tal, de infarto al miocardio, va a ser el perfil bioquímico, por decirlo así, y ya están, bueno, van a ser marcadores de daño miocárdico, perdón, y estos van a implicar que en una elevación haya necrosis celular. También se menciona que una mayor elevación de estos biomarcadores implica peor pronóstico. Como ven en la gráfica, está la mioglobina, la CK, la lactato deshidrogenasa. Sin embargo, las que, bueno, se menciona que las que son más específicas y sensibles
son la troponina T y la troponina I. Estas se van a elevar en sangre a las 3 horas de iniciado el dolor. Su pico máximo es alrededor de las 24 horas y van a persistir de 10 a 14 días. También, bueno, esta prueba se debe realizar al paciente en cuanto ingresa. Si es negativa, se tiene que repetir de 6 a 12 horas, a menos que ya hayan pasado más de 12 horas desde el cuadro clínico. También está la mioglobina. Esta va a tener un tiempo de detección, bueno, va a ser la enzima que se va a elevar más rápidamente. Tiene una duración de 12 a 24 horas alrededor, pero pues es muy poco específica. También, si esta es normal en las primeras 8 horas tras el dolor y el electro es normal, es muy poco probable el diagnóstico, bueno, que indique necrosis. En el caso de la creatinina sinasa, de la isoforma MB, el tiempo de detección va a ser de 4 a 5 horas y su duración esta es de 2 a 4 días. Esta igual va a ser de forma temprana, como pueden darse cuenta. Es específico de necrosis, perdón, pero tiene una menor sensibilidad que la troponina. Bueno, respecto a esto, también hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades distintas al infarto a miocardio que pueden presentar elevación de troponinas. Entonces, pues hay que hacer una valoración al paciente en conjunto con historia clínica, exploración física, el electrocardiograma y pues los marcadores de daño miocárdico. También podemos hacer otros estudios complementarios como son la radiografía de tórax. Esta nos puede dar o nos puede indicar la presencia de hipertensión venocapilar o edema capilar, y también podemos valorar el tamaño del corazón. Podemos hacer también una gasometría arterial en caso de que el paciente tenga alteraciones hemodinámicas importantes como insuficiencia cardíaca o un choque cardiogénico. Y también si el paciente tiene insuficiencia respiratoria o o sospechemos de algún trastorno ácido básico. El ecocardiograma también lo podemos realizar para evaluar la extensión de la isquemia o de la necrosis, si es que ya existe, y también evaluar las repercusiones funcionales que tuvo el infarto en el corazón. En cuanto al grama, nos puede nos puede ayudar mucho para evaluar los defectos de perfusión y en personas en las que podamos realizar un cateterismo, que esto es muy raro pues como de primera instancia, y que hay como, indicaciones en las que se va a realizar. Por ejemplo, mencionaban que durante la evolución del infarto hay una congestión pulmonar grave o una hipotensión arterial, o el paciente esté en estado de choque, pero pues la mayoría no va a requerir estudios invasivos. ¿Le puedes dar la siguiente, por fin? Bueno, para hacer mención de algunas escalas o puntajes que se utilizan en esta patología, pues tenemos la escala de riesgo TIMI, que es para síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y pues encontré que predice la mortalidad, bueno, se trata de dar un pronóstico en cuanto a la mortalidad a 30 días de haber ocurrido pues este evento. Cuenta con variables que es la edad, mayor de 65 años, los factores de riesgo, que tenga 3 o más, son todos los que les mencioné anteriormente, que haya presentado 2 eventos de angina grave en 24 horas, 2 o más, uso de ácido acetil salicílico 7 días previos, antecedente de enfermedad coronaria o que se tenga reportado que tiene una estenosis del 50%, una elevación de biomarcadores cardíacos y, cambios en el segmento ST igual o mayores a 0.5 milímetros. A esto se le va a dar una puntuación y dependiendo de la puntuación, pues
se determinará el riesgo. Un riesgo bajo va de 0 a 2 puntos, que es un 3% de riesgo intermedio de 3 a 4 puntos, del 5 al 7%, y un riesgo alto de 5 a 7 puntos es equivalente a casi un 20% de riesgo. La imagen, bueno, la pequeña palabra que está abajo en rojo que dice Samiuk, es una página de internet en donde realmente nada más nosotros podemos colocar todos estos valores o todos estos factores y pues una calculadora automáticamente nos da el riesgo y la puntuación de estos pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a esa escala, la escala de Grace, esa sí está, bueno, encontré que sí está recomendada por las guías europeas y la guía de práctica clínica pues recomienda su uso. Esta tiene un valor pronóstico en las 24 horas de estancia intrahospitalaria y a los 6 meses después de que se da de alta, bueno, desde que se da de alta hasta los 6 meses. Y en esta escala se toman variables como lo es la edad, la frecuencia cardíaca, TA sistólica, la creatinina y la clase de Killip. ¿Ok? A todos estos valores a todas estas variables se les proporciona un valor y nos dará una puntuación de 0 a 258. Antes de entrar a la interpretación, pues nada más mencionar lo que es la clasificación de Killip, que bueno, esta clasifica a los pacientes post-infarto de acuerdo a su mortalidad en cuanto a los hallazgos de una disfunción ventricular. ¿Ok? Y bueno, si es dependiendo de la clasificación, pues va a complementar a la escala de Grace, en la cual le da un puntaje y ahora sí podemos interpretar toda la escala. Como pueden ver, pues en cuanto a la interpretación de qué es la mortalidad intrahospitalaria, se tiene un riesgo de menor al 1% si el riesgo es bajo, es decir, que tengo un puntaje menor a 108. Se tiene un riesgo de 1 al 3% si se tiene una puntuación de 109 a 140. Esta categoría entra como intermedia y tiene un riesgo de muerte de 3% si el puntaje es mayor a 140. ¿Ok? Esto equivale a una categoría de riesgo alto. En cuanto a la muerte después del alta hasta los 6 meses, pues aquí ya aumenta un poco más el porcentaje dependiendo de los valores que nos esté arrojando esta escala. Menor de 88% es considerado bajo, pero aún así nos da un riesgo un poco menor del 3%. Intermedio nos dará un riesgo del 3 a 8% y alto, mayor de 118 puntos, pues nos dará un riesgo hasta mayor de 8% en cuanto a una muerte después del alta hasta los 6 meses. ¿Ok? La que sigue, por favor. Esta escala, la escala de riesgo ICR, pues esta realmente encontré un artículo que la apoyaba mucho y otro que pues la descartaba. Realmente mencionaban que su precisión o su predicción es como del 33% y en el otro decía que su confianza es del 95%. Pero pues bueno, es importante mencionarla, ya que esta fue desarrollada con el propósito de predecir el riesgo de muerte con variables simples. Es decir, que no tengamos que investigar creatinina, lo que se hace en la escala de Grace. Y para esto utiliza 4 variables, que es la edad, mayor de 65 años, TA sistólica, menor de 105, se le otorga un puntaje. La frecuencia cardíaca, esta realmente no encontré si era más alta o más baja de lo normal, pero bueno, se le otorga este puntaje. Y si presentó un infarto agudo del miocardio y su localización anterior. Es decir, solamente con clínica y con un electrocardiograma, pues podríamos darle un puntaje y dar un pronóstico, ¿no? Entonces, en cuanto a su interpretación, se mencionan que leve va de 0 a 11 puntos y se clasifica como 0, moderado de 12 a 20 puntos o se clasifica como 1 y alto es más de 20 puntos. ¿Ok? La que sigue, por Pero favor. como bien lo dijiste, La anterior entonces. la que más utilizas la de Gray. Ajá. Sí, Sí. sí, la anterior. Sí. Bueno, este score es igual de las guías europeas. Esto lo implementaron en el 2016 y bueno, es para la estratificación del riesgo. ¿Ok? De hecho, calculando el riesgo a 10 años de un primer episodio aterosclerótico mortal. Ahora, para poder clasificar, estratificar este riesgo, pues se deben buscar en la tabla, primero, el sexo del paciente, después si fuma, posterior a esto su edad próxima,
y después buscar la celda más próxima a su tensión arterial sistólica y colesterol total. Este valor nos lo va a dar en porcentajes y bueno, va, como lo pueden ver aquí, va de porcentaje de 0, 1, 2, 3 hasta el 26, 26, que sería ya un riesgo muy alto. Pero bueno, en cuanto a su interpretación, bueno, se buscan todas estas características y rasgos y hábitos del paciente y pues en la celda que encaje será el porcentaje que se le dará. Se interpreta como un riesgo muy alto si nos da un porcentaje mayor del 10%. Y bueno, además si tiene alguna enfermedad cardiovascular asociada o diabetes, más proteinuria o enfermedad renal, pues también es considerado como riesgo muy alto. En cuanto al riesgo alto, del 5 al 10%, pues el, igual si está asociado a una enfermedad cardiovascular, pero aquí está, pues no está complicada, igual con la diabetes mellitus sin proteinuria. Y bueno, estos pacientes requieren asesoramiento intensivo en calidad de vida y tratamiento farmacológico. En cuanto al riesgo moderado, que el porcentaje que nos dé este score es de 1 a 5%, pues realmente en esta clasificación, pues entran muchas personas de edad avanzada. ¿Ok? Y bueno, en cuanto a riesgo bajo, que nos dé un porcentaje menor al 1%, es decir, cero, pues realmente aquí se necesitará realizar una evaluación cada 5 años y pues cambios en el estilo de vida. La que sí. Bueno, y después de que ya diagnosticamos el síndrome agudo coronario, ya hicimos, bueno, tomamos en cuenta las escalas para estratificar su riesgo. El manejo inicial de ambos síndromes coronarios es muy parecido. Bueno, en el caso del síndrome agudo coronario con elevación del ST, lo ideal es que de primera, bueno, de manera urgente se realice una intervención coronaria percutánea. Sin embargo, pues en lo que eso se realiza, hay que darle un manejo inicial al paciente. Entonces, cualquier paciente con sospecha de síndrome agudo coronario por manifestaciones clínicas, bueno, se le va a dar este manejo. El paciente va a estar en reposo, no puede estar haciendo alguna actividad física extenuante, y también va a estar en monitoreo de signos vitales y por medio del electrocardiograma vamos a colocar una vía intravenosa y bueno, creo que ya muchos conocen el significado de la mona. Sin embargo, pues no quiere decir que estos fármacos se utilicen todos en los pacientes o sean los únicos que se van a utilizar. En el caso del oxígeno, vamos a administrar al paciente, se menciona que con una saturación menor a 90% se empiece la administración de oxígeno. Esta puede ser con puntas o mascarillas. También si el paciente está disneico, si está hipoxémico, o también si no se conoce su saturación y bueno, y vemos que tiene disnea. Este oxígeno pues va a compensar el equilibrio entre el flujo sanguíneo y la demanda miocárdica de oxígeno. Les voy a hablar primero de la aspirina y después de la morfina y la nitroglicerina. En el caso de la aspirina, lo que se recomienda es que tenga doble antiagregación plaquetaria, y esto es para prevenir la reoclusión coronaria. La aspirina se da en una dosis inicial de 160 a 325 miligramos, y después de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, algunos mencionan que puede llegar hasta 160. Y como les dije, pues la doble antiagregación es que también se le dé clopidogrel. Esto para que pues a través de el mecanismo de la aspirina y del clopidogrel haya pues la antiagregación plaquetaria y tenga, bueno, tiene mejor pronóstico el paciente.
La aspirina se menciona que sea sin recubrimiento entérico y también que es mejor que el paciente la mastique porque tiene mejor absorción que la vía oral. Esto no estoy muy segura. Bueno, las contraindicaciones de la aspirina es que existe una alergia al medicamento o que haya evidencia de una hemorragia gastrointestinal reciente. Sin embargo, también mencionan que a esto, bueno, la hemorragia puede haber como alternativa a un supositorio de aspirina. Esto tampoco estoy tan segura, doctora, pero era lo que mencionaban. Sí, pero no es lo habitual, la verdad es que casi siempre se les da vía oral y lo del y de ajá, sí, claro, sí, y de que sea masticado, sí, se recomienda que la dosis de carga, que es la de 160 a 325, sí sea masticada, y después obviamente ya se le da, pues, vía oral. Y la dosis que pones ahí también de impregnación de clopidogrel, que serían 4 tabletas, se da así cuando el paciente se va a someter también a un cateterismo, ¿ok? Sí, continúa. Sí. Sí. Bueno, como les dije, pues también otro de los fármacos que se le da al paciente es la nitroglicerina. Esta va a reducir la molestia cardíaca, va a ser bueno, se va a dar en comprimidos y se recomienda que se dé un comprimido sublingual eh, cada, eh, cada 3 a 5 minutos hasta llegar a 3 dosis, que es lo máximo, que es cuando se debe cambiar a nitroglicerina vía intravenosa y el paciente debe estar hemodinámicamente estable porque, pues, como es un vasodilatador, pues podemos llevar al paciente a una hipotensión. También que el paciente no esté tomando o no haya tomado inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil 24 horas previas, porque igual va a llevar al paciente a una hipotensión grave y esta va a ser resistente a agentes vasopresores. En el caso de la morfina, pues también tenemos que si el paciente presenta mucho dolor, está indicada justamente cuando no responda a nitroglicerina y también como tiene acción venodilatadora, vamos a darlo a dosis pequeñas y pues vamos a estar monitorizando, como les dije al paciente, para que no llegue a hipotensión. El Guadalajara menciona que también se puede dar dipiridona, 2 miligramos en 2 gramos en 5 minutos, más mepiridina de 30 a 50 miligramos por vía intravenosa y con esto sustituir a la morfina. La verdad es que generalmente se dan los dos, ¿eh? Generalmente das obviamente, bueno, derivado, morfina o algún derivado y la nitroglicerina, porque los pacientes realmente llegan con dolor muy intenso y pues es un dolor casi insoportable, ¿no? Entonces lo que primero tenemos que hacer, como ya lo pusiste ahí, pues es darle oxígeno y quitarle el dolor. Y bueno, y generalmente la nitroglicerina en una área de cuidados coronarios no la damos sublingual. Nosotros de inicio, luego la damos intravenosa. Okay, sí. Ok, continúa. Sí. También estos pacientes podemos darle, bueno, se menciona que hay otros fármacos complementarios que no están como de primera intención, pero también se le pueden dar, como los bloqueadores de los receptores 2B y 3A, que estos pues van a bloquear estos receptores y también van a inhibir la agregación plaquetaria. También se ha visto que el uso de esta estatina, además de que reduce pues, las cifras del colesterol, va a tener un efecto antiinflamatorio a nivel de la placa aterosclerosa coronaria y bueno, es por eso que se recomienda administrarlos en pacientes con síndromes isquémicos, la pravastatina se menciona o la simvastatina. Sí, También y se le pueden dar... generalmente estos, sí, perdón, y sí, perdón. generalmente estos medicamentos, las estatinas, en un evento agudo, generalmente lo damos a una dosis muy alta. Generalmente llegamos a utilizar hasta 80 miligramos, por ejemplo, de atorvastatina.
y ya eso posteriormente se le va a ir reduciendo al paciente poco a poco. Hay estudios, bueno, obviamente clínicos, uno que se llama Asteroid, donde se recomienda que a esa dosis alta se dé por 16 semanas. Ya después de ese tiempo, obviamente, de acuerdo al perfil de lípidos del paciente, se le va reduciendo la dosis. Porque, ¿cuál es uno de los efectos secundarios de las estatinas? ¿Rhabdomiólisis? Mm, Sí, exactamente. ah, Entonces, tenemos que estar pendientes de que el paciente no vaya a tener, bueno, pues rabdomiólisis, dolor muscular y todo. Entonces, tenemos que ir reduciendo esta dosis. Ajá. Continúa, por favor. sí. Bueno, también se pueden usar inhibidores de la IECA, porque se ha visto que tienen efectos antiinflamatorios. Básicamente van a bloquear la liberación de interleucinas proinflamatorias y también se pueden dar, se prefiere que en la fase aguda se dé captopril porque pues su acción es corta y se puede regular la dosis cada 8 horas. Em, bueno, y ahora sí, como tratamiento, podría decirse como diferencial de los síndromes agudos, síndrome coronario agudo, es que cuando no hay elevación del segmento ST, se menciona que este tratamiento se debe continuar. No encontré como por cuánto tiempo, doctora, eh, y también se le va a dar a estos pacientes anticoagulación parenteral. Ajá, Se menciona que el fondaparinux, que es un sí. inhibidor del factor X, este tiene mayor eficacia y tiene un perfil de seguridad más alto, en especial con los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. También se les puede dar heparina, ya sea heparina de bajo peso molecular o no fraccionada intravenosa, pero el fondaparinux es el de primera elección. Sí, generalmente Eh, el tratamiento, perdón, se les da a los pacientes sí, durante su estancia intrahospitalaria. En general, más o menos son como 7 a 10 días aproximadamente, todo esto que mencionas. Bueno, sobre todo em, bueno, depende también el estado clínico del paciente, es otra cosa que iba a comentar hace ratito, que hace ratito comentabas que se le da IECA, ¿no? También se les pueden dar beta bloqueadores, pero todo va a depender del estado clínico del paciente. Con un síndrome coronario agudo también puede llegar chocado, ¿no? Y tener a lo mejor una hipotensión muy importante. Entonces, obviamente, ese tipo de pacientes no les vamos a dar ni IECAs y beta bloqueadores o calzoantagonistas. A esos pacientes, al contrario, tenemos que dar pues medicamentos, obviamente, para elevarles la presión arterial, ¿no? Algún inotrópico, algún vasopresor, sobre todo, pues para la elevación de la presión arterial. De hecho, hay algunos pacientes que también no solamente es suficiente el oxígeno con puntas o con mascarilla, a veces el paciente puede llegar a requerir hasta ventilación mecánica pues por el mismo cuadro, ¿no? Tan severo. Ajá, continúa, por favor. Bueno, y encontré también que en el caso de que no, el síndrome coronario no tenga elevación del segmento ST, el tratamiento es de acuerdo a la estratificación por las escalas, ya sea por la TIMI o la Grace, en bajo, intermedio o alto riesgo. En el caso del alto riesgo, pues se sigue dando la terapia que ya les mencioné. Y en el bajo o intermedio riesgo podemos tener al paciente en observación, igual con su monitoreo, y podemos hacer uso de otros exámenes complementarios y, en caso de que, perdón, algo que se me olvidó mencionar, que en estos pacientes no hay que darles fibrinolíticos. ¿Le puedes dar a la siguiente? Como les voy a explicar, en el caso de el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, este se considera urgencia porque ya no les dijeron, pues hay una oclusión total. Entonces, en estos pacientes, el tratamiento ideal es la revascularización, ya sea por intervención coronaria percutánea o también, como también la llaman angioplastía coronaria transluminal percutánea, o por una terapia fibrinolítica. Y pues como les dije anteriormente, esta terapia fibrinolítica no se le puede dar a los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.
Em, en estos pacientes sin elevación del segmento ST también podemos hacer una revascularización por intervención coronaria percutánea, pero esta ya es más programada porque pues todavía permanece un pequeño flujo. Y bueno, en el caso de la revascularización, perdón, por intervención, se menciona que sea bueno, que se realice menor a 12 horas. Hay márgenes de tiempo específicos para la realización de esta. Por ejemplo, en el caso de que ya tengamos comprobado que se trata de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, esta revascularización se debe hacer en menos de 90 minutos desde que el paciente llegó a la puerta de urgencias hasta que ya está, bueno, inflado el balón. En caso de que el paciente no haya llegado en este tiempo o el hospital no tenga recursos para hacer esta intervención, se maneja que debe, bueno, hasta máximo 120 minutos para poderla hacer de primera instancia. En caso de que no se pueda hacer la intervención cutánea, intervención coronaria percutánea, se procede, bueno, se procede a la terapia fibrinolítica, y aquí vamos a tener que también hay un margen de tiempo que es igual desde la puerta hasta que inicia, bueno, dicen aguja, hasta que inicia la administración de los medicamentos de 30 minutos, y estos hay específicos y no específicos. En el caso de los específicos está el activador tisular del plasminógeno. Este se da 15 miligramos intravenoso en bolo y posterior 50 miligramos en 30 minutos. Y al final, bueno, después de estos, 35 miligramos por vía intravenosa igual en 30 minutos. También está la tenecteplasa, perdón, y esta igual se da vía intravenosa en bolo, 0.5 miligramos por kilogramo de peso, y estos son específicos. En el caso del no específico está la streptocinasa, que se dan 750 unidades internacionales vía intravenosa cada 30 minutos. Los más utilizados obviamente ahorita son los específicos. Hace todavía 10, 15 años, sí, lo único que había pues era streptokinasa y era lo único que ocupábamos, ¿no? Pero actualmente pues ya utilizamos más los otros. Aparte es como un poquito más rápido y con menos como riesgos. Con la streptokinasa tenías que estar toda la hora que pasaba el medicamento vigilando al paciente, porque obviamente podía tener ahí algún evento, pues ya sea de arritmia o o alguna situación clínica que lo descompensara, pero actualmente pues ya es como un poquito más rápido, digamos, la trombolisis. Y lo ideal, como ya lo comentaste, es que sea en el menor tiempo posible. Lo ideal es que sean las primeras 4 horas de que el paciente tuvo el dolor torácico, porque tenemos más efectividad. Entre mayor tiempo, obviamente, dejemos pasar, sin abrirle al paciente la arteria, pues obviamente mayor daño y mayor necrosis vamos a tener y menos tejido recuperable va a haber. Entonces, cualquiera de los dos procedimientos se va a hacer. Si ustedes están en un hospital, por ejemplo, que no tenga sala de hemodinamia, porque bueno, los hospitales, como saben, funcionan diferente de acuerdo a la hora del día y al día de la semana, ¿no? No es lo mismo, bueno, a veces nos ha pasado a nosotros en el hospital normal, obviamente sin COVID, tenemos el área de hemodinamia que funciona prácticamente de lunes a viernes, pero si un paciente desgraciadamente llega a llegar al servicio de urgencias un sábado, pues en ese momento no tenemos disponible la sala de hemodinamia, lo que tenemos que hacer es trombolizarlo y tratar de referirlo a algún centro donde haya cateterismo. Si no se puede, bueno, pues ya bueno, le destapamos la arteria inicialmente pues con el fibrinolítico. Hay criterios, no sé si lo mencionas un poquito más adelante, criterios de cuando una trombolisis fue exitosa o criterios de trombolisis fallida, ¿sí lo mencionas? Pues solamente sí los leí, pero no los puse, pues eran que haya una mejoría en las manifestaciones clínicas del paciente, Ajá, también cambios en el electrocardiograma, ajá. y hoy En no me el acuerdo segmento cuál es. ST.
En el segmento Sí. ST, si el paciente tiene al menos una reducción de un 50% del segmento ST, quiere decir que esa trombolisis fue exitosa. Si el ST no disminuyó ese 50%, no es exitosa. Y también arritmias de reperfusión. Si el paciente presenta arritmias de reperfusión, que sí que fue exitosa, y si no las presenta, pues obviamente no. Si un paciente tiene una trombolisis fallida, entonces sí tenemos que buscar que a la brevedad posible se le haga un cateterismo, porque obviamente con el trombolítico no fue suficiente para destaparle la arteria. Y tenemos que, pues ya sea referirlo o localizar a la persona obviamente de hemodinamia para que vaya y obviamente pues se pueda realizar el procedimiento. Continúa porque ya casi empieza la clase con el doctor Esquivel. Sí, sí, ya nada más nos faltaba la prevención y, y el cuadro comparativo. Pero Ah, pues, ok, ok. ¿sí? ¿Le seguimos? Sí, continúa. Eh, Bueno, en cuanto a la sí, prevención, sí. ajá. No, sí, adelante. No, sí, continúa lo que puedan ahorita en 2 minutos y ya, ahí lo dejamos para que les dé tiempo también de tomar agua, ir al baño y conectarse con el doctor Esquivel. Ok, sí, ya son las últimas. No se preocupe. Ujú. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, puedes mencionar que estos, como les había mencionado, pues se presentan mucho antes del cuadro clínico y que si se presentan dos o más, pues realmente tienen una actividad sinérgica, lo que aumenta el riesgo cardiovascular. Estas son las metas terapéuticas para disminuir el riesgo de otro evento que van en relación a todos los factores que ya les había mencionado. Y realmente es estar en lo ideal, el tabaquismo, pues sin tener exposición, actividad física intensa y moderada, estar en su peso y el control de los lípidos. ¿Ok? Y todo esto para prevenir y para disminuir los factores de riesgo. La que sigue. Y bueno, ya por último mencionar el impacto en la calidad de vida para no obviar el hecho de que pues esta patología genera, bueno, esta isquemia, esta lesión, vamos, es una pérdida de masa contráctil, por lo tanto, limitará las actividades de los pacientes. El síntoma más característico sería la disnea, la incapacidad para poder realizar algunas actividades, pero en sí el mayor problema de estos pacientes es que el miedo al saber que tiene una patología que es mortal. Entonces esto limita más sus actividades, lo que hace hacer énfasis en, en el, en, en el círculo familiar, en el apoyo familiar, perdón. La que sigue. Y bueno, aquí ya a modo de dato curioso, pues las definiciones a considerar. ¿A qué nos referimos con un infarto agudo al miocardio reciente o en evolución? Que es la misma definición, pero con ciertos criterios. Esto es lo mismo que yo les mencioné al inicio. Y en comparación a un infarto agudo al miocardio en recuperación o curado, en el cual se presentan ondas patológicas nuevas debido bueno, que se evidencien en electrocardiogramas seriados. El paciente puede recordar o no los síntomas previos, que los marcadores bioquímicos de necrosis pues, pueden estar normalizados según el lapso de tiempo, ya nos lo había mencionado con la curva, y los hallazgos anatomopatológicos de infarto en fase de cicatrización. Y pues ya la que sigue. Para finalizar, pues nada más pusimos las diferencias entre el síndrome coronario agudo con elevación y sin elevación del segmento ST. Y Ok, sería todo de muy bien, nuestra chicos, es un tema, muy bien, es un tema muy largo, yo sé que, híjole, en una hora, hora y media, pues es así como estar corriendo para tratar de abarcar todo, ¿no? Algo nada más, bueno, de lo que faltó y probablemente que lo revisen después, cuáles son las contraindicaciones para ponerle fibrinolítico a un paciente, ¿no? Para trombolizarlo. Y algo que también revisen después son las complicaciones, tanto eléctricas como mecánicas de un infarto, que serían cuáles, nada más menciónenme algunas. Pues encontré que algunas complicaciones eléctricas sería la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular. Ajá, Y en y de cuanto a las mecánicas, sería una insuficiencia mitral aguda ajá, por y ruptura de una músculo papilar, ajá, y rotura cardíaca de la pared libre y tabique interventricular. exactamente. Sí, nada más saber que obviamente puede existir eso y que tenemos que estar pendiente. Generalmente la mayoría de las complicaciones mecánicas se presentan como del cuarto al séptimo día posterior al evento agudo.
Entonces, de repente un paciente puede ir evolucionando satisfactoriamente y de un momento a otro tener un deterioro súbito. Entonces, ahí obviamente tenemos que volverlo a revisar clínicamente y si ese paciente tiene un soplo de nueva aparición, pues probablemente estamos pensando que tuvo ruptura de músculo papilar. Ajá, o una comunicación interventricular, precisamente pues por la ruptura del septo, como su nombre lo dice, ¿no? O el paciente puede tener una muerte súbita prácticamente por ruptura de la pared libre. Entonces, tener también como esas cosas en mente. Pues muy bien, chicos, espero que les haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda o algo que comentar? No, doctora. ¿No? Bueno, pues entonces, mañana nos comunicamos, me dicen si hay alguna diferencia en horario y si no, pues nos volvemos a conectar a las 7:30 y sería el tema de hipertensión arterial. Sí, doctora. Sí, doctora, mañana yo le aviso. Ok, ya está, mañana, claro que sí, que pasen buena noche. Bye. Gracias, Igualmente. igualmente. Buenas noches.